Bueno, aquí estamos otra vez en un nuevo capítulo de todo lo que está pasando. Hacemos un nuevo encuentro donde ya habíamos planteado que el objetivo desde Cayuso Constitucional y Rupturas Inteligentes es generar un espacio para el desarrollo de habilidades ciudadanas a partir del conocimiento de la Constitución, derechos y garantías, acercar al ciudadano a la Constitución. Así que en el marco de esto tenemos pensado con la doctora Cayuso, a la que le doy la bienvenida, ¿Qué tal, Ana Laura? charlar con Susana Cayuso acerca de los pormenores del nuevo decreto de necesidad y urgencia que salió en el marco de esta situación que parece que llegó para quedarse. Lo que me parecía oportuno, Susana, es empezar con aquellos puntos que son claves para determinar si el último decreto es constitucional o no. Bueno, se supone que mañana vamos a tener el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el decreto anterior en relación, simplemente para recordarlo, en el expediente en el cual Cava demanda al gobierno nacional en la competencia originaria de la Corte. Muy bien. Veremos mañana qué dice la Corte y esto motivará seguramente una nueva reunión. Obviamente. Entre tanto, el último decreto, el 287, mira, Ana Laura, es extenso, es complicado, por eso vamos a ver si lo podemos sintetizar o marcar los puntos claves. Sí, desde ya que es extenso, es muy tedioso de lectura confusa. Entonces, exacto, es confuso, es tedioso, como vos decís, tiene una pésima técnica legislativa. Nosotros llamamos técnica legislativa al modo de crear, de escribir las normas que van a arreglar conductas o van a arreglar actividades. Esto es en general. Yo simplemente te punteo. Vos después me decís sobre qué querés. En primer término, yo entiendo que es inconstitucional porque viola el artículo 99, inciso tercero. Recordemos que si bien ese artículo de la Constitución faculta al presidente de la República a excepcionalmente asumir tareas propias del legislativo, lo cierto es que el Congreso está reunido. claro. Esto es, no hay imposibilidad del presidente de la República de convocar al Congreso y además, ¿por qué digo que está clarísimo que no hay imposibilidad? Perdón. Porque del decreto anterior pasaron 15 días. Claro. ¿No? Soy Sí, sí. clara, Sí, por coincidís supuesto, conmigo. por supuesto. Esto es que el presidente de la República tenía un margen suficiente para convocar al Congreso en el plazo de urgencia que él creyera conveniente. Por lo tanto, primer punto, no estaría cumpliendo con los requisitos del artículo 99, inciso tercero, para habilitar esa facultad excepcional. Esto es en cuanto al nacimiento en sí de la norma, ¿entendés, Ana Laura? En cuanto claro. a lo que nosotros llamamos el pedigree, ¿no? El acto de formación y dictado de una norma determinada, en este caso el DNU. En segundo término, vuelve a afectar el sistema federal. Y esto es grave. Para decirlo lo más simple posible, y aquí se puede recurrir también al dictamen del Procurador de la Nación en el caso de Cava contra Gobierno Nacional. En la Constitución hay facultades propias y exclusivas del Gobierno Nacional delegadas por las provincias. Hay facultades propias y exclusivas de las provincias y hay facultades concurrentes. Claro. Entonces, esto quiere decir que el Poder Ejecutivo
no está avalado por la Constitución Nacional para dictar normas o reglas que de alguna manera invadan el ámbito de la competencia provincial. Por esa razón es que, yendo concretamente al decreto, porque utiliza términos tales como ordenar, autorizar, actos, actividades, prohibiciones, o sea, no lo puede hacer en el marco de las competencias que le corresponden a las provincias. Y las provincias mantienen como poder no delegado a la nación la educación, la salubridad, la seguridad, para dar algunos ejemplos. Claro. ¿Son concurrentes? En muchos casos sí, seguramente en una pandemia, el tema de salud, no hay duda que el gobierno nacional tiene facultades, pero es para el marco, desde mi óptica constitucional, para manejar una pandemia determinada, pero teniendo en cuenta la competencia propia de las provincias. Claro. En cuanto al tema de, no sé, ¿querés con esto aclarar algo más? Sí. A mí me interesaría hablar o entrar en profundidad por ahí, porque en definitiva, de alguna manera, lo que vos estás trayendo respecto de las competencias permite que nosotros recurramos al decreto anterior, o sea, vuelve a incurrir en la misma situación del decreto anterior. Entonces, este tipo de cuestiones se podrían corregir y se podrían evitar y se podría trabajar de otra manera para ir corrigiendo, porque puede ser un error una vez. Ahora, cuando el error es recurrente, evidentemente pasa por no considerar que hay algo que yo estoy violando de alguna manera, si no estoy siguiendo adelante determinado procedimiento. Me gustaría hablar sobre el principio de razonabilidad que deberían cumplir el decreto en sí, ¿no? El decreto o, como bien vos decís, cualquier reglamentación. Cualquier reglamentación. Sí, en realidad el decreto también tiene una serie de cuestiones en relación con esto que vos planteás, ¿no? En cómo maneja, cómo encara algunos de los que nosotros consideramos los derechos fundamentales de los habitantes. Hay un principio general constitucional que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este es un principio, es el principio de la libertad. O sea, esto es el corazón del texto constitucional, y esto no rige para los poderes. Lo aclaro porque no, en muchas oportunidades, se ha escuchado a funcionarios o miembros de los poderes políticos tratar de aplicarlo al ejercicio de las facultades de cada uno de los poderes. No funciona así. Los poderes tienen lo que nosotros llamamos el principio de especialidad. Solo pueden hacer aquello, o tienen competencia para hacer aquello que especialmente se les ha reconocido. O en el mejor de los casos, que son facultades implícitas que surgen de facultades explícitas. Entonces, este principio general en relación con los habitantes es este, ¿no? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo, cuanto menos con una pésima técnica, no puede hablar de autorizar, porque está invirtiendo el principio, Ana Laura. Claro. Sería difícil dar muchos ejemplos, pero el Poder Ejecutivo no nos puede autorizar. En el mejor de los casos nos puede prohibir. Y ahí viene otra. Claro, prohibir puede, prohibir en el marco de sus competencias, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, tanto el Estado Nacional como los estados locales. Y ahí viene otro tema, que es cierto, los derechos fundamentales no son en su ejercicio absoluto. De hecho, lo dice especialmente la Constitución, están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y
En este caso, para que no haya dudas, hablamos de ley dictada por el Congreso o de un DNU dictado por el Poder Ejecutivo o una resolución o la norma que vos quieras de cualquier jerarquía de que se trate. Perfecto. Pero este ejercicio relativo tiene un límite que es el principio de razonabilidad, Claro. que es el artículo 28 de la Constitución y que exige que toda toma de decisión en el marco jurídico constitucional tiene un límite. Y ese límite es que esa reglamentación sea razonable. ¿Qué podemos entender? Porque parece fácil, pero no lo es. Claro, porque la pregunta sería, a ver, ¿quién va a decir lo que es razonable? El primero obligado es el Congreso. Sí. Después viene el Ejecutivo y en última instancia viene el Judicial, para que no nos digan que queremos judicializar. Entonces, ¿y la razonabilidad qué es? La razonabilidad tiene muchas facetas, pero vamos a verlo así. Cada vez que vos tenés que regular, que tenés que reglamentar, vas a trabajar con medios y fines. Ok. No sé si vos estás de acuerdo. ¿Cuál sería el fin del decreto 287 del 21? Un fin general, me parece a mí que es contengamos la pandemia porque se nos está yendo de las manos, y un fin particular o específico que pareciera ser, aquí, limitemos la circulación, ¿no? Sí. A los efectos de proteger o de evitar los contagios. Sí. ¿No? Podría decirse que sí. Pero bueno, pero alguien podría tener una misión. Entonces, tenemos medios y fines. Sí. Ahora, el principio de razonabilidad lo que va a pedir es que tiene que haber una relación racional y razonable entre el medio y el fin. Claro. ¿Y qué podemos usar para ver si somos más claros? O sea, cuando vos elegís un medio, pensemos en el Congreso, ¿no? Que se supone que lo tenemos, ¿no? Que está. Sí. Bueno, entonces, decís, bueno, muy bien, yo busco este fin. Ahora, un medio, ¿qué revisaría del medio? O sea, de la herramienta que voy a usar para lograr ese fin. Sí. Primero, que sea idóneo. ¿Qué quiere decir? Que me sirva... Para el fin que estoy buscando. Exactamente, para el fin que estoy buscando. Muy bien. Pero no alcanza que sea idóneo. ¿Por qué? Porque además voy a requerir que sea necesario. Y yo propongo en general, para entender este subprincipio, ¿qué es que sea necesario? Que sea imprescindible para lograr ese fin. Ahora, yo que voy a tomar la decisión política, me tengo que plantear, pero a ver, ¿hay algún otro medio? ¿Tengo medios alternativos? ¿Por qué busco medios alternativos? Porque en realidad yo tengo un mandato constitucional que me dice que sobre texto de reglamentar no puedo desconocer los derechos fundamentales, claro. No los puedo destruir, no los puedo agraviar. Entonces, busco alternativos y en esos alternativos puedo encontrar los que son menos intrusivos, claro. Menos gravosos. Ahora, ¿esto qué es? Y tengo que pensar. Claro. Este es el tema. Tengo que pensar, tengo que sentarme, tengo que discutir, y viene el tercer subprincipio, que es que sea proporcional. Claro. Este es el más complicado claro. de explicar, pero es como si fuera un balance entre costos y beneficios. Sí, claro. No avanzaría más en esto porque es bastante técnico. Pero a mí me parece que si uno hiciera una prueba de campo, digamos, una investigación de campo,
fácilmente podríamos, trabajando en un grupo operativo, determinar cuántos más medios alternativos menos intrusivos tenía el presidente de la República para encarar esta segunda ola, o tercera o cuarta, no sé qué es, ¿correcto? Sí, Entonces, sí, claro. esta es la idea de la razonabilidad. Esta es la idea de la razonabilidad, que no basta declamarla, hay que demostrarla. Claro. Porque en el... Sí, decime. Sí, no, ahí quería entrar porque hay una cuestión que vos explicás y muy bien, que tiene que ver con esto de la inversión de la carga de la prueba. Para la gente común, el tema es que cuando alguien aduce una determinada cuestión, normalmente uno tiene que probar, ¿no?, los hechos en los que uno funda algún tipo de pretensión. En este caso, en la cuestión de la razonabilidad, ¿cómo es el tema de la prueba? Bueno, hay varios estándares para esto de acuerdo a los derechos que estén involucrados, pero vamos a decirlo lo más sencillo posible. Sí. Yo particularmente entiendo que en este caso, volvamos al decreto, Sí. y aspectos puntuales, es el Poder Ejecutivo el que tiene que fundar, el que tiene que defender, el que tiene que argumentar para justificar por qué va a prohibir o restringir determinados derechos y no va a recurrir a otras medidas menos gravosas para el ejercicio de los derechos. Pensémoslo con el tema de la presenciabilidad, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué decide elegir el más gravoso? Claro. Yo lo señalaría así: en materia de educación, el Poder Ejecutivo ha elegido el medio más gravoso, cuando en realidad no parece estar allí, en ese núcleo, El foco. el problema más serio. Claro. No, para no entrar, viste, bueno, en demasiados detalles, pero esta sería más o menos la idea, ¿no? Sí. Probame que no tenías otra manera. Esa frase es fundamental para Claro, la es claridad claro de la para que cuestión. lo podamos entender todos, ¿no? O sea, que no, esto es, probame que no tenías otra manera. Y Mire, si hacemos la prueba de ensayo y error, vamos a ver, Ana Laura, que sí tenemos otras maneras, claro, menos gravosas. claro, y eso tiene que ver con lo que yo pensaba cuando leía el decreto y hablaba de esta finalidad de contener, evitar y demás, que Sí. del decreto nos surge, y no sé si a vos te parece también de la lectura que hiciste, nos surgen acciones positivas, ¿no? Bien. En donde de alguna manera se pueda ver cómo, en qué voy a usar estos 15 días que estoy pidiendo, en que la gente se mantenga en su casa, no salga, no circule. ¿Por qué es tan importante que los chicos no concurran a las escuelas? La finalidad que yo tengo es esta, y probamos en todo caso, porque también se podría decir, voy a probar esta vez a ver qué pasa, y si de esto no resulta, bueno, ya voy a estar buscando un medio alternativo para esta cuestión, ¿no? Yo lo pensaba desde el punto de vista, y lo hemos hablado, esto de si el problema particular es que los chicos utilizan el transporte público, al menos en el caso de los secundarios, que es lo que de alguna manera tenían en cuenta para evitar este traslado de gente, pensar qué se puede hacer. ¿Cuántos chicos de nivel secundario de Cava, ¿no?, recurren al transporte público? ¿Hay alguna forma en donde, no sé, los distintos poderes se puedan reunir y decir, bueno, a ver, podemos poner recursos para contratar determinados medios de transporte que lleven a la gente de un lugar a otro y que el movimiento sea el menos posible, ¿no? Plantearlo desde el punto de vista de la cooperación, el trabajo en equipo, incluso donde el ciudadano pueda ver que de alguna manera se ve su aporte, que el tema de permanecer en su casa tiene una finalidad también, como bien vos decís. Porque lo que me parece también es esto:
¿cuál es el fundamento para decir que esto en 15 días se va a contener? Sí, digamos, ya tenemos como muestra lo que pasó el año pasado, en donde eran plazos que se iban renovando y de alguna manera todo ese tiempo que se destinó a tratar de cuidarse, a evitar el tema de la circulación, pareciera como que no tuvo finalidad, ¿no? Que el tiempo transcurrió por el solo hecho de transcurrir y no hubo ninguna acción positiva, incluso lo hablaba con otra colega, ¿no? También el tema de esto de los problemas que tienen en este momento los hoteles, que no están pudiendo recibir gente, si los hoteles pueden prestar una función social, no sé, de tener internada gente o no, ¿qué cuestiones puedo hacer yo que me mueven a mostrar que quiero hacer algo para de alguna manera combatir todo esto, ¿no? Y tratar de que la gente esté encerrada lo menos posible, porque sé que tengo que proteger la salud a nivel integral, no solo la salud física, sino también la mental. Mental, sí, claro, por supuesto. Mirá, Ana Laura, es interesante esto que decís de las acciones positivas, porque es común, a partir de la reforma del 94, están expresamente contenidas en la Constitución. Pero fíjate vos que se han recurrido mucho a la figura de acción positiva en relación, por ejemplo, con el derecho a la igualdad. O sea, ¿qué va a hacer el Estado para? Muy bien. Pero si me permitís, nada más que Sí, para claro, refrescarlo, obvio. vos fíjate lo que dice el 7523, que es una carga para el Congreso de la Nación. Para el Congreso de la Nación en ejercicio de sus facultades, pero se las vamos a hacer extensivas al presidente de la República porque el presidente de la República ha decidido arrogarse las facultades legislativas. Entonces, dice el 7523, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, esto lo vemos, lo usamos mucho, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Y luego habla de grupos particularmente vulnerados como niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad, que también sería interesante porque es una beta, ¿no?, sobre igual sobre lo que estamos hablando. Pero coincido con vos, ¿no? O sea que podríamos preguntarnos, además de prohibir, Claro. además de prohibir, ¿cuál es el accionar concreto del Estado para salir de la situación que provoca las prohibiciones? En orden al marco del decreto, Claro, no claro. hablo de subsidios, no, ese es otro problema. Yo hablo en el marco del decreto, lo que vos decías. Vamos a suponer que el año pasado, a comienzo del año, apoyamos, yo particularmente, Claro. apoyé los DNU, y había un mensaje bastante claro, era, a ver, tenemos que fortalecer el sistema de salud y evitar entonces los contagios a los efectos de tener tiempo para hacer esto. Ahora, ha pasado un año y medio, o un año y 3 meses. Seguimos con los decretos de necesidad y urgencia, seguimos prohibiendo, seguimos avanzando sobre derechos fundamentales, sobre competencias de las provincias en un Estado federal, incumpliendo los requisitos del 99, Claro, pero no tenemos rendición de cuentas, claro, para fundamental. decirlo de una manera clara. Esto es, y hay varios temas, ¿no? O Claro. sea, ¿qué pasó con el sistema de salud? ¿Cómo previeron la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta ola? Ojalá que no sea así. Las vacunas. Sí, No tenemos ninguna explicación en este momento sobre las vacunas. Entonces, la acción positiva acá sería: ¿qué va a hacer el Estado durante estos 15 días
para mejorar la situación Claro. y el goce efectivo de los derechos fundamentales que pretende restringirme. Claro, totalmente, totalmente Entonces, claro. la acción positiva como acto o actividad del Estado destinado a, y ahí aparecería, eh, porque, a ver, ¿cómo piensa resolver la presencialidad? Claro, Si bien es cierto, o sea que Cava y la provincia de Mendoza y creo que alguna otra no ha adherido, lo cierto es que la mayor parte de las provincias han adherido a este decreto. Entonces, o unas cuantas, no sé a este momento cuántas sí, cuántas no. Entonces, esto es, a ver, ¿qué va a hacer el Estado Nacional y o los estados provinciales que adhirieron a esta suspensión a los efectos de que en 15 días esto se pueda revertir, claro. con caminos alternativos para poder retomar? Este es el juego, ¿no? Este es el juego. Sí, yo me quedé con lo que vos decías, esto de alguna manera probar. Si esto no funciona, pruebo otra cosa y ya tengo un plan C, un plan D, Sí, diferentes claro. escenarios, ¿no? Sí, 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 Teniendo en sin cuenta que duda. hay cosas que pueden funcionar mejor o peor. Y sobre todo porque yo la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué 15 días? Claro. ¿Cuál es la razonabilidad de 15? ¿O qué es lo que yo puedo hacer en 15 días que va a revertir esto? También ese tipo de cuestiones. Me parece que cuanto más amplitud, más explicación haya, más Sí, razonable va a ser la recepción que pueda tener, más allá de toda la situación, ¿no? Y me parece que cuanto más abro yo y más explico y más rindo cuentas de lo que está pasando, eh, más acompañamiento puedo obtener a nivel de la sociedad. Ahora, si yo no explico y prohíbo, pareciera como que no es el mejor camino. no, no lo es, pero evidentemente hay una cierta patología en creer que esto funciona de esta manera. ¿M? O sea, hay como un, yo diría, un vicio en el tema de la emergencia y de la actitud que a través de los años ha tomado el Estado Nacional con esto. A ver, creo que hay una mayor reacción de la sociedad, pero sí coincido con vos. La justificación es lo que se necesita. Digamos, serían dos cosas, ¿no? Estoy pensando en voz alta. Argumento, Ujú. justifico, convenzo, Claro, y entre tanto informo lo que voy a hacer en este tiempo de manera tal de optimizar el resultado que estoy buscando. Pero bueno, por el momento, Ana Laura, esto no está funcionando de esta manera, lamentablemente. sí. Y no sé cómo va a seguir jurídicamente este, este tema. Recordemos que el Congreso, que sí está reunido, bueno, o debería estarlo por lo menos, está en ordinarias, Sí. ¿dónde está? No sé, pero está en sesiones Sesiones ordinarias, ordinarias, sí. y más allá de las mayorías circunstanciales que puedan obstruir de alguna forma el avanzar en el control serio del decreto, pero no impide que haya pronunciamientos expresos de los bloques del Congreso, ¿no? Claro, O sea, yo no, ¿entendés? A mí me molesta que el Congreso esté tan silencioso. sí. Pasando desapercibido, como pareciera, Claro, ¿no? claro, claro, Eh, claro. Pero bueno, no sé si más o menos queda, este, eh, em, o el sea, incurre objetivo, los... sí, sí. Sí, si A mí está me más o parece menos... que el objetivo de la charla era entrar en estos temas que me parece que son interesantes e importantes, sobre todo para ayudarnos a todos a pensar que las acciones positivas las podemos tener todos, ¿no? Desde No, nuestra. no, claro, desde ya, desde ya. Así que Este, me parece que, bueno, que seguramente el próximo encuentro tendrá que ver con el fallo de la Corte, si es con que el fallo de la Corte y de ahí tenemos. a lo mejor podremos sacar alguna pista, ¿no? De cómo va a seguir esto. Pero coincido con vos.
a mí me preocupa qué pasa, ni siquiera de 15, de 20 días, Claro, ¿no? sí, sí, 21 claro. días, ¿no? Sí. Por eso digo que no vemos, me parece, en este momento, nada concreto en orden a los cambios necesarios para hacer menos gravoso la situación de la pandemia, ¿no? En este momento. Ujú. Bueno, Susana, muchísimas gracias una vez más. No, gracias a vos por la charla y nos estamos en contacto. Se supone que mañana sale el fallo y vamos a ver qué es lo que decide la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Un gusto, chao, Chao, Anita, hasta hasta luego. luego.